que existe una narrativa vinculada a lo que podíamos considerar hace muchos años la nota roja, con el propósito de generar irritación social, ¿no? La gente, los pobladores. Dice, necesitamos que lo saquen, que, que entienda la gente lo que estamos viviendo acá. El que algunos colegas de los propios medios de comunicación fungen como jefes de información de las propias organizaciones de narcotraficantes, como encargados de su comunicación social, y tienen como función el cooptar a otros colegas. Que esté operando en ese estado el gobernador y el cártel. ¿Cómo se escapa un periodista de ahí? Desde mi punto de vista, es imposible. Hay ejemplos muy claros donde lamentablemente el poder político corrupto mantiene una hegemonía sobre el poder criminal. Y tienen un margen de operación escalofriante y tremendo en todos los niveles de gobierno, que hay una condición de necropolítica donde el poder que está controlando pues define una parte de cómo se van a estar moviendo los actores políticos en términos sociales y cómo van y pueden morir si no obedecen y no siguen una regla. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de Revelaciones? Esta semana se ha estado discutiendo muchísimo un video de un hecho lamentable ocurrió en el estado de Michoacán. Ha habido un debate si fue un fusilamiento, si fue un enfrentamiento. Lo cierto es que nuevamente la violencia está ahí en el escenario. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación cuando se van a conocer este tipo de mensajes? Pero sobre todo, ¿qué vemos con la famosa narconarrativa? ¿Dónde se ubica la narconarrativa en todo este escenario? Vamos a profundizar en este y otros tópicos, por supuesto, con dos grandes periodistas a quienes admiro y aprecio muchísimo. Maestro Víctor Ronquillo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jesús. Pues muy contento de compartir contigo y con Ernesto este espacio de reflexión sobre un tema, pues bueno, valga la palabra que utilizarían los clásicos, un tema candente, ¿no? Totalmente, Víctor. Ernesto Ledesma, mi querido Ernesto. Víctor, ¿cómo estás, Víctor? Muy buenas tardes, Jesús. Hola. Muchísimas gracias por la invitación. Pues un privilegio estar con ustedes dos, como siempre. Pues voy a comenzar contigo, mi querido maestro Ronquillo. La narconarrativa, ¿qué entendemos por narconarrativa y cómo la ajustamos a esta realidad que estamos viviendo? Mira, yo creo que lamentablemente vivimos un proceso tremendo de degradación de lo que puede ser considerado este periodismo que tiene como fuente de información la realidad social, económica, política del concepto narcotráfico, ¿no? Y digo que vivimos un proceso enorme de degradación porque se publica una cantidad de materiales sin ningún sustento, ¿no? No se da contexto a la información y lamentamos la publicación de libros donde se permiten toda clase de hipótesis. Eso por una parte. Por otra parte, yo quisiera también señalar que existe una narrativa vinculada a lo que podíamos considerar hace muchos años la nota roja, con el propósito de generar irritación social, ¿no? Todos los días muchos noticiarios de los medios hegemónicos transmiten información de nota roja pues a cada momento de su informativo. Las páginas de los periódicos, como diría el maestro Leonardo Sacha, escurren sangre, pero escurren sangre porque hay una voluntad de generar una incertidumbre, ¿no? Además de ello, se presenta información de manera muy parcial, no se aborda de fondo los temas que podrían considerarse sustanciales en el tema del narcotráfico y encontramos pues una, como lo has llamado, una narconarrativa que la verdad es enormemente pobre y que sin lugar a dudas deja mucho que desear en cuanto a un ejercicio periodístico, colegas. Mi querido Ernesto, aquí caray recordando aquella vieja frase en torno al mensaje,
El miedo actualmente es el mensaje, Ernesto, cuando nos enfocamos a este tipo de videos, este tipo de narcomantas que se presentan por parte de los cárteles. Sí, yo creo que es indudable, no tengo ninguna duda al respecto, porque además hay que tratar de leer la narconarrativa, los narcomensajes, sea en una lona, sea en un video, sea en un Twitter, sea una fotografía, sea un texto. Estos narcomensajes hay que entenderlos también en cada región, si pertenece a un cártel, si pertenece a una célula de un cártel, qué célula, en qué región, en qué poblado estamos hablando. Porque eso, claro, cuando vas a campo y estás platicando con la gente que vive en el campo, que nos ha tocado verlo muchísimo en Michoacán, en Tamaulipas y en Coahuila, que son los estados que me ha tocado visitar mucho en trabajo de campo. Y se lee distinto desde aquí que desde allá. Y como estas disputas que hay de si es correcto o no de un medio transmitir ese mensaje, por ejemplo, si estamos hablando de una lona o algo todavía más doloroso como un video que ves escenas pues que son difíciles de olvidar, ¿no? Y entonces uno es el criterio editorial de que si eso lo vas a pasar y para qué lo vas a pasar. Me parece que para los medios de comunicación una cosa es respondernos por qué lo sacamos y otra es para qué lo sacamos. Y en el responder para qué estamos sacando esa nota, esa información, es cuando entonces no tenemos manera de engañar a la gente de nuestra verdadera intención, sea una buena intención o sea una intención perversa que lo único que busca es ganar vistas para tener pues más ingresos o para tener más fama en tu medio de comunicación. Y creo que ese es un elemento fundamental, respondernos por qué lo sacamos y para qué lo sacamos. Teníamos alguna vez algún debate en alguna otra mesa, donde creo que nos tocó platicar un poco con Luisa Cantú, también de ahí de la Octava, y donde hablábamos un poco de esto, Víctor y Jesús, y ustedes habían tomado en la Octava la decisión de no sacar la narcomanta en Morelos, ahora con Cuauhtémoc, etcétera, ¿no? Y yo le comentaba a Luisa, bueno, es que nosotros, por ejemplo, que estamos trabajando en Tamaulipas mucho, nos dicen, no, ¿por qué no lo sacan? La gente, los pobladores. Dice, necesitamos que lo saquen, que entienda la gente lo que estamos viviendo acá. Ustedes están pensando en su parte de medio y claro, a lo mejor un medio está pensando en lana y otros estamos pensando en un criterio editorial de que dices, pues estamos promoviendo o haciéndole caldo gordo a esto que quieren los cárteles, que saquemos su mensaje, ¿no? Finalmente, me parece que las redes sociales nos rebasan ya en el asunto del mensaje. Entonces, es una decisión de ética periodística y editorial si lo sacas respondiéndote por qué lo sacamos y para qué lo sacamos. Mi querido Víctor, la muy conocida estrategia de plata o plomo en México, ustedes dos lo saben, Víctor, Ernesto, se puso en marcha con los medios de comunicación. Es decir, consiste obviamente en ofrecer dinero para obtener favores, y lo que mencionabas, mi querido Ernesto, ¿por qué lo sacas? ¿Para qué lo sacas? Y hay dinero de por medio de los narcos para obtener favores de prensa. Hay grandes cantidades también de dólares que algunos reporteros aceptan, otros se ven obligados, como sucede en muchas entidades, a publicar aunque no quieran, porque su vida está precisamente amenazada. Yo te pregunto directamente, Víctor, porque tú tienes un libro precisamente que aborda ese tema. Cuando los periodistas se relacionan de repente con el narco y vienen las filtraciones por parte del crimen organizado. ¿Qué lectura le damos a esto que sucede actualmente? ¿Cómo evitar ser precisamente parte de esa estrategia de comunicación que hoy por hoy tienen ya los cárteles de la droga perfectamente definidos?
Es muy complicado porque, mira, yo recientemente he conversado con algunos colegas que son periodistas desplazados por la violencia, ¿no? ¿Y qué es lo que uno encuentra en esas historias que comparten con nosotros estos compañeros, ¿no? Lo que uno encuentra es lamentablemente pues una vocación periodística que fue muy lejos y que se vio coartada por estos poderes fácticos, ¿no? Uno encuentra similitudes en cuanto a que estos poderes fácticos hoy están constituidos por las organizaciones criminales, sin duda, pero en complicidad con los poderes políticos, con políticos corruptos, ¿no? Y, uh, y ante ello el ejercicio periodístico se vuelve muy difícil de llevar adelante. En la mayoría de los casos, los periodistas que son desplazados por la violencia mmm, lo son porque tocaron con su información intereses muy concretos, denunciaron a muchos elementos de distintos tramas de corrupción. Es complicado porque también por otro lado existe lo que podemos considerar un ejercicio de verdadera inteligencia por parte de las organizaciones del crimen organizado, donde desde hace años han cooptado a muchos periodistas, a muchos medios de información, sobre todo en regiones donde la práctica del periodismo está sujeta a sus mandatos, a sus reglas de la violencia, ¿no? Eh, hay, tú lo mencionabas, algunas de los casos que he documentado y que algunos de ellos se han publicado como reportajes, otros he preferido yo pues tener prudencia para su publicación y lo tuve en su momento con toda sinceridad, pero casos donde ahora es evidente y lamentable el que algunos colegas de los propios medios de comunicación fungen como jefes de información de las propias organizaciones de narcotraficantes, como encargados de su comunicación social y tienen como función el cooptar a otros colegas. Hay un caso pues lamentable, ¿no? Es decir, hay un caso lamentable que yo conocí muy de cerca y hay otro del que tuve referencia no hace mucho, de una compañera que fungió primero, no voy a decir el nombre por supuesto, claro. Tampoco voy a decir el lugar en que se llevó a cabo esta situación, lo tengo documentado, pues, ¿no? Pero no lo hago pues por ética, por respeto claro. a ella y a sus familiares, ¿no? Pero mira, esta persona fue primero encargada de comunicación social del gobierno del estado y luego después fue encargada de comunicación social del grupo más poderoso de narcos. Lamentablemente terminó siendo asesinada porque pues bueno, esa es la versión terrible, oscura, dolorosa. Ella se quedaba con algunos de los sobres destinados a los propios reporteros que participaban en esta realidad. Y el otro caso, que es una anécdota muy negra, terrible, muy dolorosa, pues es el de un compañero de Guerrero que vivía él en una zona dominada por un grupo de narcotraficantes, pero trabajaba en otra zona dominada por otra organización criminal, de tal modo que en donde trabajaba pues le exigían que publicara determinadas notas, determinada información o que no publicara determinadas notas, y en donde vivía le exigían lo contrario. Obviamente él tuvo que abandonar su propia vida para sobrevivir. Y hay muchos casos que lamentablemente no conocemos, ¿no? Y no están documentados en los medios de estos periodistas desplazados por la violencia y las precarias condiciones en las que sobreviven, aún siendo partícipes del sistema de protección para periodistas y defensores de derechos humanos. Oye, mi querido Ernesto, ahorita escuchándote a ti, a Víctor, los cárteles podríamos definirlo que pasaron de la lucha por el control territorial también a la lucha por el control informativo. Yo no tengo claro eso, fíjate, no sé si pasaron a una lucha, a un debate por el control informativo. No creo que haya un debate, y yo creo que el control informativo
pues lo tienen desde quién sabe ya muchísimos años. Si no, pues cómo explicamos tantos ciudades, poblados o estados que pues simple y llanamente no pueden publicar sobre el tema o tienen que medirse y acotarse a un cierto lineamiento que hay, que es la regla no escrita que saben los colegas periodistas que hay en algunas entidades de la República Mexicana. Yo creo que el control mediático que tienen los medios de comunicación, los cárteles, uno es de que ellos están cuidando sus filtros, su ruta de distribución y su ruta de operación. Y el mensaje es aquel que traiciona, que no obedece o no está acatando la instrucción o la orden. Ahorita Víctor nos coloca unos ejemplos de eso. Para mí, un elemento fundamental en lo que toca a cárteles son los gobernadores. Porque si tienes un cártel que va a controlar los medios de comunicación, también es a través de los gobernadores. Los gobernadores juegan un papel central en eso. Y así como está este ejemplo de una persona que estaba a cargo de comunicación social, de la Dirección de Comunicación de un gobernador, pues así es en las otras entidades de la República Mexicana, donde el jefe de redacción o el jefe de comunicación social de un gobernador, pues es el que le toca hacer la repartición. Y eso, además, con un vínculo muy estrecho con el fiscal que esté operando en ese estado, el gobernador y el cártel. ¿Cómo se escapa un periodista de ahí? Desde mi punto de vista, es imposible. Por tanto, o no te metes y te dedicas a otro tema, a otros ejes temáticos, o si te metes, pues vas a correr precisamente ese riesgo, ¿no? Por eso, algunos periodistas de la ciudad, pues intentamos ir, ¿no? Para tratar de echar la mano a la gente que está ahí atrapada, ¿no? Ahora, hay un punto que quiero preguntarles a ambos. Partiendo de esta premisa, ¿no? Y lo hemos comentado tanto contigo, Víctor, como contigo, Ernesto, partiendo de esta premisa de que la delincuencia organizada forma parte de lo que podríamos definir como el mercado, que hay una economía criminal, una economía de los cárteles de la droga, y que siguen ya una lógica de grandes empresas. Incluso hay voces que indican que ya no hay que llamarles ni cárteles, sino empresas criminales como tales. Y que recordamos que hasta hace unas cuantas décadas, pues la estrategia era no llamar la atención, pero ahora nos topamos con una estrategia para ganar visibilidad, Víctor. Sí, porque esto tiene que ver con una práctica terrible y brutal del terrorismo, ¿eh? No hay otra realidad no hay otra forma de explicarlo más que así. Y ese terrorismo está ligado en nuestro país a un intento de generar tensión social, irritación, malestar, de provocar una situación en donde los beneficiarios son precisamente, desde mi punto de vista, las fuerzas más retrógradas, ¿no? Es cierto que desde mi punto de vista también, que lo que nos encontramos ahora es la asociación entre poderes criminales, empresas criminales, como atinadamente has mencionado, y poderes políticos corruptos, ¿no? Hay ejemplos muy claros donde lamentablemente el poder político corrupto mantiene una hegemonía sobre el poder criminal. Hay ejemplos concretos, como ocurre en Tamaulipas, como puede ocurrir en San Luis Potosí, como ocurrió en el Michoacán del anterior gobierno, donde se construyeron verdaderos imperios criminales a partir de la gestión de gobernadores, no solamente con vínculos con el crimen organizado, sino como auténticos capos de verdaderas mafias, por decirlo en un lenguaje muy coloquial. Esto es parte de un proceso histórico que desde mi punto de vista se inicia con la
evidente crisis del sistema político mexicano y lo que ocurre con lo que se llamó este periodo de transición, una fallida transición cuando Fox llega al gobierno y se limita al presidencialismo y se constituyen verdaderas ínsulas de poder en diferentes estados de nuestro país. Las consecuencias que vivimos ahora son terribles y muy dolorosas, porque es cierto que a nivel del país existen regiones que son francamente controladas por el crimen organizado, donde el Estado de Derecho no existe y en donde las débiles instituciones democráticas fueron aniquiladas, municipios enteros en el norte, en el sur, en el mismo centro del país. Lo que sí quiero señalar, y yo sé que es parte de otra reflexión, bueno, es que también existen espacios de enorme resistencia popular, de enorme resistencia de la izquierda en algunos de estos estados, ¿no? En la meseta michoacana, por ejemplo, en los movimientos políticos y sociales de Guerrero también, y también en el sur de nuestro país, con algunas fuerzas políticas organizadas en torno a lo que fue en su momento el neozapatismo, Jesús. ¿Qué, Ernesto? Te escucho. Sí, mira, yo creo que tú ves la característica de cómo se conducen los cárteles en el norte del país, en el centro y en el sur. Y tú ves que hay un cierto homologación en la manera de conducirse y operar, como bien lo describía ahorita Víctor, en el centro y en el sur del país. En el norte es otra cosa. El norte es, me parece que hay pues cabezas más pensantes, más estratégicos, son pues los grandes empresarios de los cárteles pues operan ahí. Estos siguen en esta lógica de no dejarse ver, de no saber quiénes son, y tienen un margen de operación escalofriante y tremendo en todos los niveles de gobierno, tanto al nivel federal, estatal y municipales, ni se diga, ¿no? Pero tú no los ves ni siquiera en masacres, no los ves presentando cuerpos descuartizados como en el centro o en algunas regiones del sur del país, que lamentablemente poco a poco lo vamos viendo, como en el estado de Chiapas, que pues estos cárteles de esta parte del noreste del país, pues ya los empiezas a ver operando en el sur, en el sureste mexicano, por ejemplo, incluyendo también Oaxaca. Pero en el norte operan distinto y todos saben quiénes son y nadie se puede meter y nadie puede hablar y no hay ni un periódico que diga absolutamente nada al respecto. La capacidad de operación económica es monumental, no tienen que matar a nadie, simplemente va una importante cantidad de dinero, si quieren, y si no quieren, no, nada más es el aviso lo que tienes que hacer. Y eso lo ves con las mineras. Con las mineras, acá en el centro del país se puede escuchar cómo tienen sometidos o tienen que los mineros que hacer acuerdos o convenios, pero del norte no oyes nada. En el norte no oyes nada. En el norte los mineros saben, tienen que negociar y tienen que dar su cuota. Si es oro, si es plata, si es cobre, si es lo que tú quieras, incluyendo ahora que ahí viene el litio, ¿no? Todos tienen que dar su parte, esa es su comisión. Y es simple y llanamente la negociación con ellos.
y nadie tiene que hacer ruido y nadie puede hablar. Por eso creo que pues tienes que clasificar y desclasificar la forma de operar. Es una maraña poderosa, como dice la canción de Silvio, pues poderosa e invencible, ¿no? E invencible. Y esa es una parte que me parece fundamental y uno de los enormes desafíos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pasando ya lo mencionaba en parte Víctor también, ahorita que mencionabas tú, Ernesto, esta forma de operar, estos actos terroristas, incluso se han llegado ya a mencionar, forman parte de una necropolítica ya. Hablamos de una necropolítica por parte de los cárteles de la droga, con estos vínculos directamente con autoridades políticas, militares, empresariales. Hablamos ya de que están definiendo quién vive, quién muere, como una parte ya de una necropolítica en México, Víctor. Es una pregunta difícil de contestar. Creo que la gestión de la vida y la muerte desde los espacios de poder es una realidad en nuestro país y en otros muchos países, ¿no? Creo que sí nos enfrentamos a una guerra, como lo decía yo hace unos minutos, a una guerra con un carácter distinto, a una guerra que tiene como elemento central el control del territorio y que para ello utiliza los recursos del terrorismo, los recursos de una guerra de baja intensidad también, sembrando el terror, pero que también genera tensiones de violencia a través del ejercicio mediático, pero que además establece claras estrategias de aniquilamiento de grandes grupos sociales, ¿no? ¿Cómo podemos explicar lo que ocurrió con la llamada guerra del narco y la estrategia establecida durante el gobierno de Felipe Calderón a la luz de estas reflexiones, sino pensando en que se generó una estrategia de aniquilamiento total por parte de grupos del crimen organizado a sectores que podían considerarse productivos económicamente? No es casual el que esta estrategia de la guerra del narco esté relacionada claramente con la ocupación militar de distintas regiones del país, tanto en el norte como en el centro del país. Esto que se oye a ciencia ficción es una realidad de la que ahora tenemos que ocuparnos desde una perspectiva diferente, apartándonos de lo que ha sido la narrativa convencional para comprender estos problemas. En este tramado, sin duda es determinante la posición de Estados Unidos, esta realidad de una versión distinta del imperialismo, del capitalismo, del saqueo y la búsqueda de una hegemonía económica y política perdida en los años 70 y 80. De esto hay datos, hay colegas que han documentado esta realidad, como Marijose Rodríguez. Marijose tiene un libro enormemente recomendable que se llama La securitización de América Latina y que refiere este proceso de securitización vinculado a una estrategia económica de control geopolítico del continente americano por parte de los sectores conservadores de Estados Unidos, agrupados en lo que se llama el grupo, digamos, el del grupo, ahora se me escapa el concepto, pero es el concepto que une a la política, a las empresas armamentistas y a los grupos conservadores de Estados Unidos. Creo que estos términos como necropolítica tenemos que ponerlos sobre la mesa, reflexionar en torno a ellos, cómo lo hacemos en torno a esta realidad de una versión diferente del capitalismo de nuestra época, que es un capitalismo del saqueo y que tiene como un elemento central la imposición de la guerra, la imposición de la violencia, como ocurrió en Colombia,
como ocurrió en México y como ocurrió también en buena parte de los países de América Central. Honduras, un país aniquilado, es un ejemplo de esta realidad también. Cierro contigo, mi querido Ernesto. Sí, yo creo que hay varias regiones del país que yo sí creo que hay una condición de necropolítica donde el poder que está controlando pues define una parte de cómo se van a estar moviendo los actores políticos en términos sociales y cómo van y pueden morir si no obedecen y no siguen una regla. Ahorita que Víctor menciona, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas, que en teoría tendrían que estar jugando un papel fundamental si tendríamos que hablar que la autoridad tiene que combatir que la población civil no esté viviendo una condición de necropolítica. Y si fuese el caso, entonces las Fuerzas Armadas tienen un desafío y por lo menos yo no conozco un manual de operación que defina, y no creo que, y en el caso de que seguramente lo habrá, no creo que sea solo uno, porque la manera en cómo se han movido y ha habido una metamorfosis en la forma de conducirse de varios de los cárteles y particularmente de las células de los cárteles, que para mí el enorme desafío y una parte importante de la descomposición del tejido social es la fragmentación que tienen los cárteles en la conformación de las células. Y no es lo mismo si tienes un ejército que tiene 3 planes nacionales, el plan DN3, que es el famoso que todos conocemos, para apoyar en casos de desastres naturales, el plan DN1, que es en el caso de una invasión extranjera, y el plan DN2 en el caso de seguridad interna. Y en el caso de seguridad interna se entendía el plan DN2 de las Fuerzas Armadas frente a un grupo guerrillero que declara una guerra convencional al gobierno mexicano, al Estado mexicano, y se aplica el plan DN2. En este caso, la guerra es irregular, no es una guerra regular, no es una guerra convencional de 2 ejércitos combatiendo entre sí por una disputa política, social, etc. En este caso estamos hablando de que es una guerra no convencional. Y es no convencional no solamente porque además ahora se trata de cárteles de drogas, sino que además ya no es solo drogas, ¿no? Ahora es tráfico, ahora es trata y ahora es toda una minería, ahora es huachicol, en fin, hay una diversidad en la que ahora operan los cárteles del crimen organizado, que me parece ya un término más adecuado que cártel de la droga, cártel de crimen, porque el que no se somete pierde la vida. Así de llano y así de claro. Entonces, en estas condiciones de necropolítica, pues algo yo sí puedo decir. Por ejemplo, en algo que puedo decir que me consta, ¿no? Hay una condición política de necropolítica en el estado de Tamaulipas, sin duda alguna, sin ningún margen de error, absoluta, innegable y categóricamente, así lo puedo afirmar, ¿no? Pero pues no es lo mismo que en Querétaro, claro. Donde se habla de una pax mafiosa, y entonces eso es también necropolítica. Por eso también me parece pertinente esto que señala Víctor, de que pues hay que discutir el término, hay que ver si esa es la definición. ¿Cuál es la definición? Si todos estamos en armonía con esa definición, si todos coincidimos que es la misma o no. Por ahí va más o menos algunos elementos que quiero colocar, Víctor, Jesús.
Pues yo quiero dar las gracias a ambos por esta interesante charla. Mi querido maestro Víctor Ronquillo, siempre es un placer. Mi querido amigo Ernesto Ledesma, de verdad, muchas gracias a ambos por habernos acompañado aquí en Revelaciones. Muchas gracias, Jesús, de verdad, ¿eh? Muchas gracias, Ernesto, por escucharte también y compartir espacio. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Siempre un gusto coincidir contigo. Ojalá podamos coincidir más. Te mando un fuerte abrazo y otro abrazo para ti, Jesús. Siempre gracias por tu invitación y esta gran alianza que tenemos también.